programa más de Hablemos Claro. Y en esta oportunidad el tema que nos ocupa es la Fiscalía General del Estado. Es el Ministerio Público. Y lo traemos como invitado al mejor posicionado en todos los exámenes que se dieron, y me estoy refiriendo al doctor Gustavo Santander. Un hombre que tiene una limpia trayectoria como magistrado, y naturalmente yo siempre dije de que la genética vale mucho. Él proviene de una familia de gente que brindó todo por el país. Estuvo en el mejor grupo del Partido Colorado. Estuvo afuera, y el doctor Gustavo es descendiente y lleva no solamente con mucha altura su cargo de camarista hoy, y es uno de los caracterizados dentro del Poder Judicial de la República como bueno. Entonces, hoy como candidato a fiscal general del Estado ocupa el primer lugar por su sabiduría, por su conducta, por su conocimiento, por su moral. Y querríamos que este programa sirva para que aquellos que tienen a su cargo la elección final de las ternas para la Fiscalía General del Estado tengan en cuenta estos atributos de nuestro invitado. No estamos haciendo propaganda, pero sí estamos reflexionando en alto para dejar bien clara la posición nuestra de que en este programa queremos traerle a los mejores. Y el doctor Gustavo Santander es el mejor posicionado, como dije, para ocupar el Ministerio Público. Dijimos varias veces que estamos pisando hondo en la sociedad paraguaya. Necesitamos dar un giro de 360 grados para que podamos pretender que alguna cosa pueda mejorar. Y es probable que después de la presidencia de la República el cargo más importante que exista es la del fiscal general del Estado. Sobre sus hombros va a descansar la institucionalidad jurídica de la República. Sobre sus hombros va a descansar el volver al respeto dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público. Últimamente se ha perdido totalmente el respeto porque los integrantes del Poder Judicial, la mayoría de ellos corruptos, y hay que decirlo con mayúscula, y los del Ministerio Público también. Entonces, que quede claro que las manifestaciones vertidas en este programa son de responsabilidad única del director del programa. No le afecta a nuestro invitado, que tiene que pasar por el Parlamento Nacional y por el Poder Ejecutivo a los efectos de su designación. No querríamos que nuestras opiniones puedan tener importancia en ese ámbito en donde se manejan otras cosas y se manejan otras cualidades. Entonces, el doctor Gustavo Santander, con la satisfacción de tenerlo a usted acá en este programa, le damos la bienvenida y querríamos escuchar sus palabras, sus proyectos que querría usted enarbolar en la Fiscalía General del Estado. Gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y también gracias por los conceptos. En realidad yo hace 27 años que estoy en el Poder Judicial. Empecé como juez de paz, estuve 8 años, luego ascendí a juez de primera instancia de liquidación y sentencia de la capital, en ese entonces era liquidación y sentencia de la capital, luego a Cámara de Apelaciones, actualmente ocupo el cargo de miembro de la Cámara de Apelación Primera Sala de la capital. En realidad mi visión de la Fiscalía es que, bueno, lo que dije hoy también en la audiencia pública es que conforme a todos los estudios realizados, tanto por organismos nacionales como extranjeros,
la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía, el Ministerio Público en general tiene una muy baja credibilidad ante la sociedad y que justamente representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, pero hoy tiene muy baja credibilidad. Significa que la sociedad o la gente no cree en el Ministerio Público. Y eso es muy grave para la institucionalidad de la República, pero nosotros necesitamos un Ministerio Público que lidere a la sociedad. Y el liderazgo tiene que ser jurídico y moral, ¿verdad? Jurídico en el sentido de que el Ministerio Público tiene que, como órgano unipersonal y vertical, tiene que establecer líneas con respecto a muchos aspectos del proceso penal, porque al final la actuación de la Fiscalía se refleja mucho en la parte penal, ¿verdad? Porque representa a la sociedad justamente para la persecución de hechos punibles que afectan a la sociedad. Y por lo tanto, actualmente, o hace mucho tiempo que la Fiscalía perdió ese norte de establecer líneas jurídicas para dar previsibilidad al ciudadano. El ciudadano necesita saber cuál es la línea de acción del Ministerio Público respecto a aspectos importantes como por ejemplo la prisión preventiva, ¿verdad? O el comiso de bienes, para que no haya actuaciones contradictorias, porque al final el que muestra la debilidad de una institución es cuando hay contradicciones entre los actores del Ministerio Público, ¿verdad? Eso es importante destacar de que nosotros vamos a establecer líneas de acción a través de las instrucciones generales y los fiscales que no cumplen esas instrucciones generales van a ser sometidos a sumario, en todo caso también a acusación ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, a fin de evitar que cada fiscal pueda actuar de acuerdo a su conveniencia personal. Doctor Santander, hablemos claro. Lastimosamente, el funcionamiento del Ministerio Público ni siquiera en la Constitución está bien redactada. Sí. Los atributos, las atribuciones del Ministerio Público ni en la ley está bien establecida. Entonces se deja al arbitrio de las personas que están al frente para llevar adelante el trabajo jurídico del esclarecimiento de hechos que de por sí no son fáciles. Primero. En segundo lugar, de ser usted designado, doctor, tiene la responsabilidad histórica de ser el primer fiscal general del Estado que ponga las cosas en su lugar. No importan los colores, no importan los partidos políticos, no importan los movimientos políticos existentes. Lo que importa es llevar adelante el cumplimiento de su obligación como juez, como representante del Ministerio Público, para buscar que las cosas vayan por el cauce normal. Hoy tenemos un fiscal general del Estado preso, la actual con muchos defectos, pero tenemos que entender también de que es difícil dar gusto a media humanidad, pero lo importante está en dar gusto a la conciencia personal de cada uno. Y usted tiene que saber que los fiscales se venden. Si alguna vez usted es designado, y me puede llamar sin ningún tipo de problema, yo le voy a señalar quiénes son los fiscales que a mí me constan que se venden. Y hay un mal funcionamiento de nuestras instituciones. Ocurre que un fiscal, para hacer su trabajo, precisa de un vehículo y de instrumentos y elementos a su alcance para buscar esclarecer los hechos. Pero acá no existen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona que denuncia tiene que poner una suma determinada de dinero para que se busque esclarecer un hecho. Eso tenía que haber sido objeto de un sistema
que dentro del Ministerio Público determine fiscal fulano va a ir a esclarecer este hecho y se le otorga los medios económicos necesarios para su trabajo, que no salgan de los particulares que de acuerdo al interés que tienen le dan la plata. Aparte, la falta de moral de los fiscales hace de que pidan plata y mucha plata. Bueno, contestando, el segundo aspecto es el tema de la autoridad moral. Cuando la cabeza del Ministerio Público está sometido a presiones políticas o presiones económicas o a factores de poder y no resiste a esas presiones, ¿qué ocurre? Los funcionarios y los agentes fiscales buscan protección en otro ámbito, que puede ser político, empresariales o simplemente de grupos fácticos, ¿verdad? Entonces, el jefe de la fiscalía tiene que demostrar que no se doblega a las presiones. Eso hace a la credibilidad de una institución. Y en segundo lugar, los recursos económicos tienen que estar disponibles. La fiscalía tiene que tener recursos disponibles. No puede solicitar contribuciones a las partes, porque ahí pierde objetividad. Nosotros necesitamos, o creemos, el estudio que yo realicé, el último informe que tengo de la Fiscalía, el informe fiscal de noviembre de este año, hay una muy mala distribución de los recursos humanos. Ustedes saben que en Asunción se concentra la mayor cantidad de fiscales y funcionarios fiscales. De 5.809 funcionarios, 2.471 están en Asunción. Y Asunción tiene solamente 520.000 habitantes. El resto está en el interior, 330.000 y algo, 3.300.000 aproximadamente están en el interior, de los cuales Central tiene 2.200.000 habitantes y Alto Paraná tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces, no hay una proporción en la distribución de la carga de trabajo. ¿Cómo puede cargar todo el trabajo a otra gente y dejar a los fiscales en Asunción con más comodidad? Porque según también las estadísticas que revisé, en diciembre del año pasado ingresaron a Asunción entre la sede central y la Fiscalía Barrial de 33.000 causas. Sin embargo, en el Departamento Central y Alto Paraná ingresaron 100.000 causas. Existe una desproporción porque, de acuerdo a ese estudio, Asunción tiene 10 fiscales por cada 100.000 habitantes. Alto Paraná solamente tiene 4,4 fiscales por cada 100.000 habitantes y Central 4,4 fiscales por cada 100.000 habitantes. Es decir, falta una mejor distribución de los personales que están a disposición de la Fiscalía para que se pueda realmente realizar un buen trabajo. Y en segundo lugar, hay que permitir que la Contraloría General de la República pueda ingresar a la Fiscalía General del Estado, haga una auditoría del uso de los recursos financieros y económicos por lo menos de 10 años atrás. O sea, esos son los primeros pasos que tenemos que dar para que fortalecer la Fiscalía y demostrar de que realmente hay una voluntad de cambio. Yo tengo la esperanza, doctor Santander, que con usted podamos modificar incluso la estructura del Ministerio Público. Y digo esto por cuanto que adolecemos de tantos defectos. No puede ser que exista una secretaría de la Senat para investigar cuestiones de drogas. Eso corresponde a la Fiscalía. No puede ser que exista una secretaría anticorrupción. Eso corresponde a la Fiscalía. O sea, todos esos instrumentos, organismos que no sirven sino para llevar más y más gente dentro de la estructura estatal, eso tiene que caer bajo la esfera de investigación y de esclarecimiento de hechos por parte de la Fiscalía. La Fiscalía tiene que generar autoridad moral y conocimiento jurídico suficiente como para que pueda realizar su trabajo. Hoy estamos llenos de
de estos organismos que no sirven absolutamente para nada. No investigaron nunca nada. No esclarecieron nunca nada. Yo fui, repito, disculpen que repita, creo que por segunda o tercera vez, cuando fui senador, el único que voté en contra de la institución llamada CEPRELAT. ¿Y por qué no sirve? Porque vienen a imponerlo los norteamericanos. Y eso debe terminar, doctor Santander. La intervención norteamericana, uruguaya, brasilera o de quien fuere, nunca más. Los paraguayos tenemos que tener la suficiente fortaleza moral de decirles a ellos, no, nosotros vamos a resolver nuestro problema. Es un problema paraguayo. ¿Y acaso CEPRELAT resolvió el problema de Messer? ¿Acaso CEPRELAT resolvió el problema de estos dos angurrientos usureros que no hay antecedentes, no hay precedentes, como los González Daer, que fueron los grandes señores, incluso prestamistas de todos los miembros del Poder Judicial? Usureros de primera, nadie investigó. Entonces, y ahora el Torres 15, y ahora Fretes, y hay otros y otros que van a seguir apareciendo todavía. Entonces, este doctor se ha perdido la confianza con justificada razón en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Las causas generadas en el Ministerio Público generalmente van al ocaso. ¿Por qué? Porque dejan transcurrir el tiempo, viene la prescripción de la causa y no pasa nada. Hay un pobre policía que ahora creo que está como candidato a senador, de apellido Cáceres. Hace 42 años que tiene un proceso y no ha avanzado ni siquiera ni en nada por la tortura que fue sometido por Walter Bauer. Y hay que clarificar eso. Si es culpable, Walter Bauer tiene que ir a la cárcel. Pero 42 años de investigación, doctor, por favor. Ni en Tanganica creo que esta situación no se puede dar. Entonces, la responsabilidad que va a tener usted es grande. Porque tenemos que modificar toda la estructura. A mí me tiene podrido. Cuando dicen, viene el secretario del subsecretario de los Estados Unidos y le visita al fiscal general del Estado. ¿Qué tiene que ver? Si es una cortesía, está correcto, pero no darnos instrucciones. Ni ellos, ni nadie. Los paraguayos tenemos que resolver nosotros nuestro problema. Su padre ha sufrido las consecuencias de esa grave injusticia en el pasado. Tiene la obligación de reivindicar la figura de su padre, la lucha de su padre y la lucha de muchos paraguayos que queremos un Paraguay mejor. Hacemos un corte de acuerdo a lo que nos están pidiendo acá afuera y continuamos luego. Continuamos con Hablemos Claro. Necesitamos, doctor, muchas cosas. Y una de las necesidades imperiosas es la de la Fiscalía General del Estado, que tiene que recaer en personas que tengan autoridad moral, fundamentalmente. La moral es fundamental para recuperar la credibilidad de la República. Y a mí me llama la atención en este tema de la selección que están haciendo. Van personas que no tienen la más mínima noción del derecho penal. Y yo creo que es sustantivo el conocimiento del derecho penal para ser fiscal general del Estado. Si la principal función que tiene es precisamente la de esclarecer hechos delictivos. Esclarecer. Entonces, para eso se requiere tener un conocimiento y tenemos que modificar muchas cosas. Por ejemplo, los pobres que se reciben de abogados hoy en día, en su gran mayoría se reciben con una con flecha. Ya nadie lee. Tenemos más abogados que obreros en la República. Y estos abogados que se reciben
ya quieren ser fiscales o quieren ser jueces y ya tienen la osadía de presentarse a concursar, sin tener el más mínimo conocimiento. Para ser fiscal general del Estado, tenía que haberse ampliado una serie de nuevos cursos ya en la Facultad de Derecho. Porque ustedes se reciben de abogados, van a la fiscalía sin saber cómo se investiga, sin saber cómo se busca esclarecer un hecho, y más o menos van allí por la de Dios que es grande. Entonces, esclarecer mediante la formación jurídica e intelectual de los abogados. Yo creo que es una de las propuestas es la de hacer capacitaciones permanentes aprovechando el centro de adiestramiento que tiene la Fiscalía, porque uno de los déficits que tiene la Fiscalía es la de falta de especialistas en hacer investigaciones complejas, por ejemplo, lavado de dinero. Nosotros, nuestra tarea o nuestra propuesta es cambiar un poco o reorganizar un poco las unidades llamadas de crimen organizado, narcotráfico, armas, trata de personas. Nosotros estamos haciendo hace 20 años el mismo procedimiento. Estamos haciendo, la verdad que hay que felicitar especialmente a la unidad de narcotráfico que hace caer grandes cantidades de drogas, pero nos quedamos así. No profundizamos la investigación y no llegamos a los financistas. Nosotros necesitamos, al caer una carga de droga, necesitamos seguir la investigación para llegar a la ruta del dinero. Porque mientras no llegamos a la ruta del dinero, a los verdaderos dueños de las cargas, vamos a tener el problema de que el dinero sucio llegue a corromper nuestras instituciones. Entonces, nuestro compromiso es hacer una coordinación entre las unidades de crimen organizado con la unidad de delito económico que tiene la experticia para hacer investigaciones referentes al lavado de dinero. Por eso es que Paraguay no tiene resultado en lavado de dinero. Son muy pocos los casos en que se hizo juicio sobre el lavado de dinero. Y otro es el tema de contrabando. Nosotros hacemos caer cargamento de contrabando, pero ¿a quiénes le procesamos y le condenamos? Al chofer. Pero no seguimos la línea para llegar al verdadero responsable del contrabando o al verdadero dueño de esa mercadería. Entonces nos quedamos que las cargas que caen de contrabando se le imputa al chofer, se le acusa, termina en la condena y en todo caso se le da salidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento, paga una multa o una donación y con eso no combatimos las causas del contrabando. Doctor, uno de los problemas más graves que tenemos nosotros es la de estar identificado en el ámbito internacional como el centro nervio motor del contrabando de drogas. Cayeron, pero toneladas, no digo kilos, toneladas, en los últimos tiempos en Europa, porque ya no van a Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen otro problema. Hay un sustituto de la cocaína que motivó la muerte de 350,000 norteamericanos el año pasado. El problema de la droga de cocaína es Europa, en donde van dirigidas todas las rutas. ¿Qué cuesta? Cae en Bruselas. Que vayan nuestros fiscales allá, pida la colaboración de los belgas y allá se estudia y se vea por dónde fue, cuál es el camino, el tránsito que ellos utilizaron, hasta llegar a Asunción. Y tenemos que ser también claros en eso. Yo le pido firmeza, doctor. El puerto de donde salieron las drogas tiene que cancelarse de por vida. No una suspensión. Cancelarse de por vida. Tenemos creo que 50 puertos privados. Y de donde salieron las drogas tiene que cancelarse de por vida. Nunca más. Entonces va a ser una de las formas que podemos terminar con este tema.
Y acá yo le decía, un enervado nacionalismo es necesario, porque acá en el Chaco, que es el camino por donde viene la droga de Bolivia, nadie ve nada. No hay forma de que eso pueda evitarse porque no hay los instrumentos necesarios para que uno sepa qué avión está trayendo la droga. Incluso hay otra cosa más grave. Cuando el Parlamento tomó la decisión de derribar los aviones que traían contrabando, se opuso a la embajada norteamericana. Quiere decir que la embajada americana es cómplice de los delitos de la cocaína. No hay otra explicación. Y eso es porque nosotros permitimos que se haga. Yo fui parlamentario. Jamás permití la intromisión de ningún extranjero en las cuestiones internas de nuestro país, y mucho menos para el Parlamento. Como ahora estamos con este asunto de la donación que hizo Europa a los efectos de supuestamente colaborar con la educación paraguaya. Y hay gente que está llorando porque se suspendió, se derogó. Y yo creo que está muy bien que se haya derogado. Porque en letra chica, dentro de ese tratado con la Unión Europea, está la cuestión de género, que es una verdadera catástrofe. Nosotros tenemos que respetar nuestra familia, respetar nuestras instituciones. Este es un país que tiene sus instituciones bien claras en cuanto al respeto al ser humano. El ser humano, desde el momento de su concepción, es un ser humano. Y desde ese momento no se puede tocar, alterar o matar. Ya es un homicidio. Ya es un homicidio. Y acá hay gente que está a favor del aborto. Pues caramba, las mujeres que no quieren tener familia, hay 450.000 casos para evitar el embarazo. Uno es eso. Y segundo, doctor, el respeto a nuestras costumbres. En Rusia se hizo la última, el anterior a Qatar, se hizo el campeonato mundial y no permitieron que los homosexuales ingresen para no perturbar la tranquilidad social del pueblo ruso. Y del aeropuerto se les devolvió a sus respectivos países. Porque no puede, es como los musulmanes. Quisieron introducirse en Rusia y los rusos le dijeron, acá nosotros no vamos a permitir que ustedes vengan a hacer sus templos, permítanos también a nosotros ir a sus pueblos y hacer la misma cosa. En ese caso sí. Y ahora se da un caso muy especial. En Qatar, en este encuentro internacional del fútbol. Este domingo, porque 2 mexicanos violaron la costumbre del pueblo catarino y el domingo le van a colgar en plaza pública. No importa los derechos humanos, no importa el plagueo del presidente mexicano, pero 2 personas que estuvieron besuqueándose en la calle pública van a ser colgados en la plaza pública por haber violado la costumbre de Qatar, la religión de Qatar. Entonces, eso se llama, aunque uno no esté de acuerdo con ese tipo de sanciones, pero tenemos que respetar las costumbres de los países. Yo exijo que en mi país se me respete. Bueno, yo creo que con ese primitivismo yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque considero que es un primitivismo hacer esas cosas, pero bueno, independientemente es una opinión personal de cada uno y la posición personal de cada uno. Pero siguiendo con el tema de la fiscalía, nosotros tenemos que también atacar la corrupción pública. Nosotros no podemos permitir que un solo fiscal actúe ante el Tribunal de Cuentas para controlar los gastos públicos de toda la administración pública. Eso es imposible, materialmente es imposible. Entonces hay que reforzar esa unidad fiscal, designar más fiscales para que, junto con la Contraloría General de la República,
realmente pueda controlar las rendiciones de cuentas de las instituciones públicas. Y segundo, en tema de la corrupción pública es que hay que, hay que hacer convenios con las organizaciones y con las personas que quieren hacer investigaciones bajo la vigilancia del Ministerio Público, así como permite la ley orgánica del Ministerio Público. Si una persona, si usted quiere investigar, usted puede hacer una investigación bajo supervisión del fiscal general, de la Fiscalía General o del Ministerio Público. Entonces ahí vamos a colaborar a que podamos realmente hacer combate frontal a la corrupción, porque si no, eso va a seguir siendo corrupción pura y dura. Bueno, entre las tantas falencias del Ministerio Público y de la ley, está el hecho de que la persona particularmente ofendida por un hecho no puede ya ser parte en un proceso penal. Todo queda bajo el arbitrio de la Fiscalía. Y la Fiscalía, como dice usted, a veces no tiene medios, no tiene suficientes hombres para actuar y a veces no quiere ver lo que todo el mundo ya ve. Y son situaciones que hay muchas cosas que tenemos que modificar. Yo creo que hay que cambiar. Hice un estudio sobre la situación de la víctima en el proceso penal y realmente no puede estar a la expensa o al arbitrio del fiscal cuando el fiscal ya no quiere seguir el proceso. Entonces tenemos que hacer lo que se llama la conversión de la acción pública en acción privada. Entonces, si el fiscal dice que ya no tiene elementos o no tiene la convicción para seguir el proceso, dejar que la víctima pueda seguir el proceso y pueda llegar a la condena en todo caso, ¿verdad? Pero no privarlo de que él tenga justicia. Si es que considera que tiene elementos, porque a veces también en el derecho hay disparidad de criterios, a veces uno puede valorar una prueba de una forma y el otro de una forma. Entonces, el fiscal dice, bueno, esta prueba no me sirve para llegar a un juicio oral, entonces se apea de la acción y si la víctima quiere seguir, puede seguir. Y eso yo creo que constitucionalmente es posible. Falta solamente modificar el Código Procesal Penal. Hay muchas cosas que en el ámbito jurídico necesitan reformarse. Lastimosamente, cada vez tenemos pocos intelectuales que se encargan del estudio de estas cosas. El Parlamento deja mucho que desear y los integrantes del Parlamento se pasan con chabacanerías. Es una pena, pero hay que decirlo. Pero hay que seguir soñando. París vale una misa, ¿cómo dicen? París vale una misa. Siempre tenemos que soñar de que podemos construir un mundo mejor y un país mejor. Pero necesitamos realmente un apoyo más fuerte de la ciudadanía para luchar y cambiar la situación tanto política y económica del país, ¿verdad? Pero depende mucho de los ciudadanos que se involucren en este tema de la Fiscalía General, por ejemplo, la designación de un fiscal general, para que realmente lo represente. Porque al final la Fiscalía representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Por eso yo propuse hoy como una de las propuestas, hice como una propuesta y creo que estoy convencido de eso, de que se tiene que crear una unidad especializada para los pueblos indígenas. La Constitución establece que una de las funciones del Ministerio Público es la protección de los pueblos indígenas. Y hoy en día parece ser que se olvida a la gente de que existe un grupo grande de pueblos indígenas que necesitan protección de parte de la Fiscalía General. En los desalojos especialmente, ¿verdad? Nosotros necesitamos que la Fiscalía se abra a la sociedad, necesitamos que la Fiscalía atienda a la gente. El fiscal es un alto funcionario del Estado que no puede dejar de atender al último ciudadano que viene y solicita una audiencia para expresarle su inquietud. Porque al final, a veces el ciudadano viene y necesita simplemente desahogarse con el fiscal para que pueda ir tranquilo a su casa. A veces ni siquiera es un delito lo que está denunciando, pero necesita hablar y el fiscal tiene que hablar con la gente. Tenemos que abrir esa fiscalía a la gente, tenemos que estar en contacto permanente. Yo fui
vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho 1. Fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Y conozco lo que es trabajar con los gremios, con la gente. Necesitamos involucrar a los colegios de abogados de todas las circunscripciones para que haga el control de la actuación de los fiscales y los funcionarios fiscales en cada una de las comunidades. El fiscal tiene que representar a su comunidad en donde está ejerciendo Pero funciones. permitan ustedes, los fiscales, permitan que la intervención de la ciudadanía, que está garantizada por la Constitución Nacional, se respete. Acá un fiscal de Asunción a una luchadora social, a una luchadora por que se conculcan los derechos de los ciudadanos, la lleva presa. Quiero dar nombres porque creo que está en este momento metida en la política. Pero eso no puede ser. Alguien que está cumpliendo con la Constitución Nacional, ejerciendo un derecho que le da la Constitución Nacional, y la Fiscalía le lleva presa. Es demasiado el mensaje que deja eso. No, acá nosotros no vamos a permitir que nadie diga nada. Por eso es importante que gente como usted, que tiene una apertura diferente hacia la sociedad paraguaya, garantice y nos garantice a todos que podamos ejercer nuestro derecho sin ningún tipo de cortapisas. No, el compromiso siempre es garantizar, la Constitución dice velar por el respeto de los derechos y las garantías de los ciudadanos. Esa es la función primordial del fiscal, de que realmente, porque la Fiscalía en sí nació luego como una oposición al Poder Judicial. En la Revolución Francesa, ¿qué pasó? Que los revolucionarios franceses desconfiaban del Poder Judicial, desconfiaban de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces eran designados por la monarquía. Por lo tanto, necesitaban ellos un organismo que controle al Poder Judicial. Y nosotros tenemos que cumplir esa función de controlar la actuación del Poder Judicial, porque tampoco el Poder Judicial goza de una muy buena credibilidad, ¿verdad? Necesitamos controlar al Poder Judicial. Todos los ministros, les cito, porque la ciudadanía sabe y está bien que ratifiquemos a los efectos de que esto sirva por lo menos para que alguien tenga un poquito de vergüenza. Bajac, ministro de Corte, procesado. Víctor Núñez, ministro de Corte, procesado. Blanco Sindulfo, ministro de Corte, procesado. Torres 15, ministro de Corte, expulsado de la masonería y dejando una millonaria herencia. Fretes, una calamidad pública que está saliendo a la luz pública. Entonces, los jueces, los magistrados están en el ojo de la tormenta y ustedes, los fiscales, son los encargados de poner las cosas en su lugar. Otro último corte, por favor. Continuando con Hablemos Claro, y siempre con la honorable presencia del mejor puntuado en las últimas sesiones del Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. Tenemos que lamentar que, viendo los hechos que se produjeron antes, los antecedentes de las designaciones de los magistrados y fiscales, no siempre el mejor puntuado fue el electo. Hubieron casos emblemáticos en donde el que estaba en el número 40 pasó a ocupar el número 1. Entonces, ahí ya entra en juego la credibilidad de los hombres del Consejo, la credibilidad
de los parlamentarios y la credibilidad en el presidente de la República. Y lamentablemente, dentro de esta situación, se presentan ustedes con la esperanza de que puedan ser considerados por lo que ustedes constituyen. Y ojalá esta fuese la primera designación que se haga con relación al mejor posicionado. Bueno, hay que entender también, doctor, de que la Fiscalía General es un órgano del Estado, es un órgano político. Por excelencia, un órgano político, un órgano que influye mucho en la sociedad y en la política y puede influenciar más en la política. Por lo tanto, también hay intereses políticos detrás de un cargo. Así como hay intereses políticos detrás de un ministro de Corte, también hay intereses políticos detrás del fiscal general del Estado, la designación del fiscal general del Estado. Lo importante que ahora estamos viendo del Consejo de la Magistratura es la transparencia en las calificaciones. Antes, cuando yo participé para ministro de Corte, los consejeros hacían un voto secreto y ponían la nota correspondiente. Secreto era el voto. Secreto eran los votos. Entonces, hoy es una gran conquista. Un gran avance. Un gran avance que ellos digan, yo voto por fulano, pongo tanto por fulano de tal porque considero esto. Entonces, uno sabe a qué se expone y sabe la ciudadanía por qué recibe una calificación. Un paso importante hacia adelante. Entonces, ahí estamos mejorando en realidad. Y bueno, ustedes saben que en la última designación de los ministros de la Justicia Electoral, nos salieron lo que los medios estaban indicando que iban a salir, ¿verdad? Salieron muy buenos ministros de la Justicia Electoral. Yo le conozco a los dos, ambos, a Jorge Bogarín y al doctor Rosell, y tienen una trayectoria impecable por lo menos como abogados, ¿verdad? De ahí a que después cumpla sus funciones realmente es otro tema que ya no le corresponde al Consejo de la Magistratura. Claro. Ellos pueden elegir, pero la posterior gestión ya es responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Pero es importante seguir avanzando, yo creo que con la apertura del Consejo de la Magistratura, en el sentido de hacer audiencias públicas y votar en público y fundado, porque realmente están fundando sus votos. Entonces, estamos avanzando en el sistema republicano de explicar a la ciudadanía del por qué se resuelve de una u otra manera la designación o la terna, o en todo caso la valoración a cada uno de los candidatos. Muy importante, un avance para mí demasiado trascendental. Sí, muy trascendental, sí. Muy trascendental. Entonces, los candidatos pueden ya sentirse un poco más tranquilos en que ya no pueden hacerse demasiado injusticias. Pueden hacerse, pero ya en forma inescrupulosa ya es muy difícil. No. Pero es sí recomendable que tengan en cuenta que las personas que están hoy compitiendo para la Fiscalía General del Estado sea una persona que tenga un conocimiento fundamental del derecho penal y procesal penal. Porque esa es la función casi específica y única. No la única, pero específica del Ministerio Público. Yo siempre digo también que es muy bueno mirar un poco la preparación académica de uno, ¿verdad? Pero lo que no existe es cómo medir el temperamento, el carácter de las personas cuando va a tomar una decisión. ¿Cómo haces? Porque yo conozco brillantes abogados o jueces que tienen una muy buena preparación académica, pero a la hora de decidir, resistirse, le tiembla. No tiene el temperamento ni el carácter. Por eso yo mencioné en la audiencia, yo tuve casos, pero así, resistencia al poder realmente, porque eran cuestiones que le interesaban a los ministros de Corte Suprema de Justicia y que eran mis jefes, serían, ¿verdad? Pero igual yo decidí en contra de sus pretensiones. ¿Por qué? Porque en esos casos uno se juega
o a su prestigio o a su cargo. Entonces tiene que decidir seguir teniendo prestigio o quedarse en su cargo y ser vulnerable. Porque al final cuando uno decide contra la ley, lo que hace es quedarse vulnerable a los embates y a las presiones. Por eso es importante medir la trayectoria y el carácter de las personas a lo largo del tiempo para que se pueda realmente decir, bueno, este tiene un carácter, un temperamento para resistir a las presiones. Yo tengo, también siempre cuento mérito de que yo tengo 27 años en el Poder Judicial. Jamás tuve una acusación del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Nunca fui procesado en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo no conozco lo que es pisar el jurado de enjuiciamiento de magistrados a lo largo de 27 años de trayectoria. Porque siempre decidí de acuerdo a la ley y a mi convencimiento de lo que dice la ley. Porque otra cosa también es que la gente dice, esta es la ley, pero al final, bueno, el juez tiene que fundar las resoluciones de acuerdo a su convencimiento de lo que tiene que hacer. Doctor, fortaleza en sus funciones y fortaleza en cuanto a dar directrices a los fiscales para tratar de que la impunidad termine. Estos ministros de la Corte que tanto dinero llevaron en forma escandalosa a sus bolsillos tienen que ser investigados. Y una unidad fiscal tiene que determinar el monto, el quantum de lo que estos señores tienen que devolver al país. Sí, una de las propuestas y que yo creo que es necesario es que cuando se le investiga a altos funcionarios del Estado, el fiscal general, él tiene que firmar las imputaciones y las acusaciones. Señor. Porque él tiene mayor protección con el juicio político que el fiscal ordinario, que puede ser realmente, en cualquier momento puede ser acusado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado, que también está integrado por políticos. Sin embargo, el fiscal general tiene que estar al frente de su institución cuando hay embates contra la institución. Tiene que mostrar la cara y tiene que ser el que esté, en todo caso, hasta en el juicio oral para defender la posición del Ministerio Público cuando ve de que los acusados son personas que ocuparon alto nivel en la administración pública. Perfectísimo, me parece muy correcta esa apreciación. La devolución de los bienes mal habidos, no como pidió la comisión esa de bienes mal habidos hace 40 años, que el tiempo ya se encargó de que eso haya prescripto. Estos nuevos casos están todavía en la plenitud de sus medios para que puedan ser investigados y obligados a devolver lo que llevaron indebidamente a sus bolsillos. Por la salud de la Fiscalía y por la salud moral de la población paraguaya, creo que eso se hace absolutamente necesario. Entonces, yo en particular le digo con toda franqueza que tengo mucha fe en que bajo su dirección el Ministerio Público pueda hacer un giro en cuanto a su procedimiento y podamos tener mejores resultados. Es lo que la ciudadanía espera y no dejarse llevar por las presiones ni políticas ni periodísticas. Porque también en el campo periodístico cada uno tiene sus propios intereses y en la política también. Entonces, si lo echan a usted por el juicio político, por haber cumplido con su deber, y que eso lo echen, pero sus hijos y la ciudadanía va a saber reconocer los méritos de esa persona que enarboló la decencia, la honestidad en favor de la causa paraguaya. No, nosotros nuestro norte tiene que ser realmente perseguir a las personas acusadas, pero detrás tiene que venir ya una unidad que pueda ya embargar los bienes, inmovilizar los bienes, a fin de que cuando termine el proceso penal ya pueda hacerse el comiso de esos bienes. Perfecto. Porque esa es la finalidad al final de tanto castigar a los culpables
pero también recuperar los bienes mal habidos. Ese tiene que ser la función del Ministerio Público. Correctísimo. Y aumentar probablemente la calidad y la cantidad de los fiscales para poder cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Tienen que desaparecer estos ministerios del Ejecutivo que no tienen ni la calidad, ni la capacidad, ni el respeto de la ley. Entonces, hagamos las cosas como corresponde a través de la Fiscalía. No, en la medida que la Fiscalía demuestra eficiencia, yo creo que también se va a concentrar todo en otra vez en la Fiscalía y no se va a ver esa dispersión de funciones de los distintos organismos, ¿verdad? Cuando la Fiscalía recupera su credibilidad, creo que todos esos organismos creados va a ir desapareciendo cuando la sociedad, la ciudadanía, ve que la Fiscalía realmente está actuando de acuerdo a su función constitucional. Me alegra compartir con usted esos conceptos, que son muy claros para que podamos soñar con una sociedad diferente y con un país diferente. Doctor, muchísimas gracias por su presencia, que le vaya bien en su designación como fiscal general del Estado, y estamos muchos quienes estamos fijándonos en usted como la esperanza de la redención del Ministerio Público. Gracias por la invitación y bueno, yo soy un soñador, he soñado cuando vine de mi pueblo y creer de que este país puede ser un país mejor. Siempre apunté a que este país puede ser un país mejor. Yo voy a morir acá, por lo tanto, no necesito que este país puedan vivir las futuras generaciones en mejores condiciones que nosotros. Tenemos que legar a la futura generación un país mejor. Ese es nuestro deber. Muy bien, doctor. Perfecto, muchas gracias.